Bien, recién lo decíamos, 72 horas restan para determinar finalmente las listas. Siguen las danzas de nombres, muchas incógnitas, algunas definiciones. Vamos a hablar de esto con Joaquín Morales Solá, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Joaquín. Gracias. Un placer como siempre. Gracias. Bueno, a ver, todavía restan algunas incógnitas, pero hay varias definiciones. A ver, me parece que las definiciones más importantes están, ¿no? Que son las candidaturas presidenciales. Claro. Hay mucha pelea por el chiquitaje, ¿no? Por los candidatos a diputados, inclusive diputados provinciales, intendentes. Esa cosa chica está todavía en discusión porque, digamos, bueno, el caso de Cristina Kirchner sumó a Massa. Massa quiere que sus diputados renueven, que los diputados que vencen su mandato. Entonces tienen que incorporar esos diputados de Massa en la lista de Cristina. Cristina, por otro lado, quiere poner los suyos. Claro. Pero acá lo fundamental son las fórmulas presidenciales. Eso está resuelto. Para mí una lectura muy significativa. Esta elección significa la desaparición casi de los dos partidos históricos del país, que son el peronismo y el radicalismo. Fíjate vos que el radicalismo ya venía en una desaparición lenta. Hoy virtualmente, salvo la vicegobernación, la candidatura a vicegobernador de un radical en la provincia de Buenos Aires, de El Salvador, no tiene una representación de primera magnitud. Y el peronismo está en todas las fórmulas. Está en la fórmula de Macri, en la fórmula de Cristina, que son los dos peronistas, y en la fórmula de Labaña, que también son los dos peronistas, que esto fue una sorpresa, porque Labaña comenzó diciendo que su propuesta era multipartidaria y multisectorial y que por lo tanto la fórmula iba a expresar esa variedad ideológica, digamos. Si bien incluye al socialismo, es cierto que está encabezada por dos peronistas. Por dos peronistas, ¿no? Claro. A mí me parece que esto es lo más importante, cómo el peronismo al implosionar bañó a todas las fórmulas con sus propias, con distintas ideologías. Porque, digamos, no es lo mismo Pichetto, que a veces en algunas cosas está a la izquierda, a la derecha de Macri, que Cristina Kirchner, que está a veces a la izquierda de Maduro. Claro. O un Labaña que, digamos, se aferra más al discurso peronista clásico. Pichetto también en algunas cosas es un peronista clásico, pero digamos ideológicamente tocan todas las melodías y en toda la orquesta. Claro. Ahora, por eso habría que definir qué es el peronismo de 2019, ¿no? Por eso yo creo que el peronismo tal como se lo conoció, de hecho fíjate vos que si hay algo que expresa en las elecciones, sobre todo al peronismo, es el Partido Justicialista, que históricamente ha sido el partido que ha llevado el liderazgo de alianzas o se ha presentado solo. En este caso, el Partido Justicialista es un socio menor de Unidad Ciudadana del Frente para Todos de Cristina Kirchner. Es un socio menor, casi no se lo tiene en cuenta. ¿Quién le preguntó al presidente del Partido Justicialista formal, que es el diputado Gioja, qué opinión tiene sobre las alianzas, si Massa tiene que estar adentro o afuera, si quiénes son los diputados, quiénes son los senadores? Nadie le ha preguntado nada. Digamos, el Partido Justicialista, que fue la expresión política más importante del peronismo, sobre todo en momentos electorales, desapareció en esta elección. Desapareció. Y esto me parece que es un síntoma de la desaparición del peronismo como una corriente que se peleaban, había disidencias ideológicas, derecha, izquierda, siempre lo hubo, pero que en los momentos electorales se unificaban todos para presentarse a elecciones. Esta vez no pudieron. Hubo una implosión del peronismo, como ya la había habido antes en el radicalismo, ¿no? Totalmente. Cuando el radicalismo también estaba en varios. De hecho, ahora todavía hay un sector no conocido, porque los dirigentes conocidos como Storani y Ricardo Alfonsín, que estuvieron con Labaña, decidieron acatar la disciplina partidaria y van a seguir en lo que era Cambiemos, que ahora es Juntos por el Cambio. Pero sí hay dirigentes menos conocidos, menores, del radicalismo, que siguen con Labaña. Es decir, hay como que en los dos partidos hubo una dispersión, tal vez porque se dieron cuenta, involuntariamente e inconscientemente, de que los partidos esos como tal
eran marcas gastadas para la sociedad. Totalmente. Y ya ahora hablamos de espacios. Claro. Ahora, Joaquín, otro de los temas del día, sin lugar a duda, es la decisión de la Corte de regular y restringir las escuchas telefónicas con orden judicial. A ver, yo lo que creo que la Corte ha hecho es poner un poco de orden en este festival de escuchas telefónicas que ha habido. Sí. Hay que tener en cuenta un dato importante. Es la primera, una de las pocas resoluciones últimas de la Corte Suprema suscripta por todos sus miembros, sí, por unanimidad. Es cierto. Es decir, esto es un mensaje de que no hay acá un bloque peronista en la Corte contra un bloque, digamos, más solo, como lo han dejado últimamente. Sí. Todos firmaron. ¿Y qué es lo que dice la Corte? La Corte dice fundamentalmente, ratifica lo que todos sabemos, no se puede hacer escuchas telefónicas sin orden de un juez y sin control de un fiscal. Estos son los dos requisitos que pone la ley. En segundo lugar, dice que no se puede salir a pescar con escuchas telefónicas. No lo dice de esa manera, pero es la jerga tribunalicia. Esto es, sí, yo le pongo de pesca, ¿no? Yo le pongo en la escucha porque me parece que algo me va a dar. Claro. No. Tiene que haber una razón y un fundamento claro en la decisión del juez cuando ordena una escucha telefónica. Es decir, que el mecanismo sea la inversa. Claro. Que haya una investigación y por eso la necesidad de la escucha. Exactamente. Y no al revés. Exactamente. Y lo tercero, que me parece lo más importante, es que se debe conservar la cadena de seguridad de las escuchas telefónicas. Porque acá lo que se ha tenido son muchas escuchas telefónicas que se hicieron públicas. Claro. Digamos que un juez haga una escucha telefónica, por ejemplo, a un grupo de narcotraficantes, saquemos la política, a un grupo de narcotraficantes, con todos los fundamentos y los argumentos que puede tener esa escucha. En el medio de esa escucha se entera ese juez de que está está señalado el autor de un asesinato de un crimen que tiene otro juez. Es totalmente válido que ese juez separe esa parte y se la mande al juez que tiene ese caso. Eso es totalmente válido. Acá lo que la Corte está objetando, y me parece con razón, es que las escuchas telefónicas tengan tanta repercusión pública, sobre todo cuando gran parte de eso forma parte de conversaciones privadas. Es decir, la conversación telefónica forma parte también de la privacidad de las personas. Claro. Y te voy a dar el caso tal vez con el que la gente menos simpatía puede tener alguna gente. El caso de Cristina Kirchner. El caso de Cristina Kirchner, escucharon conversaciones de ella con Parrilli. ¿Por qué? Porque por una causa judicial el teléfono de Parrilli estaba intervenido y como Cristina lo llamaba todos los días, entonces se escuchaban las conversaciones. Sí. Ahora, Cristina Kirchner en esas conversaciones lo que muestra es tal como es. Es una mujer arbitraria, que no le gusta a nadie, que critica a todo el mundo. El vocabulario que usa. Pero no es la confesión de ningún delito. Es una conversación privada. No se puede hacer público eso. No puede la justicia dejar que se filtren esas conversaciones que son privadas, que pertenecen al ámbito privado de la persona. Y digo porque si está preservado el derecho de Cristina Kirchner a la privacidad, va a estar mucho más preservado el tuyo y el mío. Claro, el de todos. Claro, eso es lo que tenemos que saber. Ella es una persona demasiado pública, demasiado cuestionada. El de ella hay que preservar para que estén preservado el resto. Cierto. Si uno permite unos, ¿por qué no se va a permitir otros? Claro, entonces esto me parece que es lo que ha hecho la Corte Suprema. Lo que la Corte Suprema ha hecho es ordenar esto. Señores, orden del juez para cualquier orden fundamentada, debidamente fundamentada de un juez para la escucha telefónica, y esa escucha telefónica debe ser controlada después por un fiscal. No se puede enchufar el teléfono o hacer una escucha telefónica por las dudas. Hay que hacerlo. Esta pesca de la que hablaba recién. Claro, hay que hacer a un caso concreto que tenga las suficientes razones para hacerlo. Y en tercer lugar, hay que cuidar la cadena de seguridad, cosa que eso quede dentro de la justicia y no tome Ahora, estado cuando público. se habla de esa cadena de custodia, que bien explicabas recién, ¿también se habla de los tiempos de esa custodia, de esas escuchas telefónicas? ¿Hay un tiempo en que deben ser destruidas o se guardan eternamente? No, lo que pasa es que si uno lee la ley, el juez ordena ciertas escuchas telefónicas investigando un delito. Una vez que tiene esas escuchas telefónicas,
puede encontrarse con sorpresas, como te decía recién. Claro. Entonces toma lo que corresponde exactamente a su causa, pasa a otro juez lo que puede corresponder a otro juez, y el resto, lo que no tiene importancia en ninguna de las causas, tiene que ser destruido. Tiene que ser destruido en el acto. No tiene que perdurar todo el tiempo. Está el otro caso, el caso del juicio de Dolores, donde ahí trascendieron, de Ramos Padilla, donde ahí trascendieron muchas escuchas telefónicas desde la cárcel de Ezeiza, fundamentalmente. Ahí hay confesiones de supuestas operaciones que pueden servir para causas que se están investigando ahora. Tanto la que investiga a Ramos Padilla, que es una causa trucha, como la que investiga a Ramos Padilla, que es una causa más seria. Claro. En cualquiera de los dos casos puede servir, pero de ahí a que eso tome estado público y sobre todo con contenidos que no hacen a la causa, esto ya es, ya forma parte, digamos, de la violación de la intimidad, que es lo que la Corte está señalando. Ahora, también habla de la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y acusado, bueno, pero por el caso de Lázaro Báez, por ejemplo. Eso, la Corte lo que está haciendo simplemente es recordar esa premisa. Nunca eso estuvo en duda. Más aún las conversaciones que trascendieron, en ningún caso se habló de un detenido con su abogado. Claro. Porque eso sí es un delito. Digamos, la conversación, siempre la conversación del abogado defensor con su defendido es un secreto, porque además hace al derecho a la defensa de cualquier persona investigada por la justicia y al debido proceso. Claro. Joaquín, para ir cerrando, ¿qué se dice del rol del periodismo en esto? Bueno, el periodismo va a tener que tener en cuenta algunas cosas que hacen. Obviamente es muy entretenido divulgar algunas conversaciones, pero también tenemos que tener en cuenta que hay derechos que no están por ahí tan especificados en la ley. Por ejemplo, el periodismo debe hacerlo, y es mejor que no esté especificado, pero nosotros tenemos que asumir la obligación moral de saber cuáles conversaciones sirven para difundir porque están confesando un delito y cuáles son conversaciones privadas que pertenecen a la vida privada de las personas. De eso se trata, de la obligación moral, como bien lo decís. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vos.